Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Bruniro's Code. En este video lo que vamos a hacer es generar un visualizador del número de palabras que hay en X archivo TXT que nosotros decidamos subir al programa. En este caso tengo el fragmento de una canción que se llama Happier Than Ever, es .txt. Y entonces a partir de este texto, el programa va a contar cuántas veces se encuentra cada palabra y entonces nos va a dar una representación. En este caso vamos a hacer los dos pósters. Va a estar rápido pasar de este póster a este otro póster. Pero en este caso, por ejemplo, la palabra que más se repite es you. Entonces es la que más espacio abarca. Después sería I, que tiene 6 repeticiones. Entonces vean cómo hay, como no alcanzó aquí a cubrir todo su espacio, entonces aquí abajo continué con I. O aquí se puede ver también más claro. You abarca todo esto y I esto. Luego de aquí sigue do, que abarca solamente 3 palabras, to, que son 3 palabras, what, que también son 3, aquí continúa, y 3, mi 3, of ya son nada más 2, y así hasta que llegamos a todas las palabras que solamente se repiten una vez, que ya son las que abarcan este espacio constante. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el código. Entonces, para esto ya generé un archivo .jsx, que son los que podemos leer desde InDesign. Y bueno, vamos a empezar con el clásico header para poder incluir la librería de InDesign de Basil, que día, con nuestro function setup y nuestro function run con el big O. Ahora sí, vamos a iniciar con las variables globales. Primero vamos a tener el número de renglones. Aquí, pues bueno, si contamos son 10 renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número de renglones. Luego la longitud total. ¿Esta a qué se refiere? Bueno, esto de aquí tiene un ancho de bwidth, que es lo que nosotros hayamos decidido que nuestra composición de InDesign mide, 1000 de ancho. Ese 1000 de ancho lo voy a multiplicar por los 10 renglones que tengo, entonces me va a dar 10.000. Ese camino estirado de 10.000 de ancho va a ser mi total length. Luego, la altura del renglón simplemente se va a referir a el alto total de mi página entre el número de renglones. Luego vámonos con data file. Data file se va a referir a la ruta del archivo que voy a utilizar para sacar la información. En este caso va a ser la ruta a este archivo, Happier Than Ever. Voy a hacer ahora este se va a referir ahora al string. Ya literalmente ya no es la ruta del archivo, aquí ya se refiere a todo este texto. Luego, all words se va a referir a un arreglo que me va a entregar cada palabra de este texto largo. Va a ser la separación por palabra en un arreglo. Soft se va a referir a qué tanto espacio va a abarcar cada palabra. Aquí lo podemos ver más claramente con las palabras que tienen que solamente se han repetido una vez. Esas palabras que solamente se han repetido una vez abarcan este espacio. Justamente el ancho de este espacio, de lo que abarca cada palabra de manera individual, vendría a ser el soft. Entonces, por ejemplo, esta palabra que se repite 10 veces sería multiplicar ese soft por 10. De hecho, vean aquí, 3, 6, 9, 10, aquí. Vean cómo abarco el mismo espacio de 10 individuales que solamente se contaron una vez contra el que se contó 10 veces, que es you. Vamos a la siguiente palabra, que va a ser nuestro current x y current y. En este caso va a funcionar como tipo una máquina de escribir. Mi current x va a iniciar aquí a la izquierda, pero después de haber agregado este cuadro grandote, mi current x se va a volver justo al final del cuadro, de tal manera que cuando agregue un siguiente cuadro va a empezar a partir de aquí. Y cada que cambie de renglón, pues bueno, voy a incrementar mi current y y voy a regresar current x a 0. Como funciona una máquina de escribir,
Cuando llegamos al final, la regresamos al inicio y además cambiamos de renglón, lo que se le llama la vuelta de carro. Luego, un arreglo de colores. Por cada palabra diferente, voy a generar un color aleatorio. Y padding, en este caso el padding se va a referir a, pues al espacio, ¿no?, que existe. Digamos que este es el cuadrado que... esto me lo entrega por texto. Bueno, digamos que cuando ya tenga esta versión de texto, pues el padding se va a referir al espacio que existe entre el rectángulo contenedor del texto y el texto. Ok, entonces bueno, listo. Y finalmente, ahora sí, un hash. Vamos a utilizar un hash list como un tipo diccionario que nos va a permitir identificar qué palabras ya habíamos encontrado y cuáles no. Y si una palabra ya había sido encontrada, pues ir contando cuántas veces he encontrado cada una de estas palabras. Entonces bueno, ahora sí, vamos a empezar con un vino stroke, un bclear bdoc para limpiar todo el documento. Vamos a visualizar nuestro hash list. Voy a poner un fondo negro, que ahorita en esta primera versión no se va a notar el fondo negro, pero cuando cambiemos esta versión sí se va a notar. Entonces bfill, brex, 00, bwidth, bheight. Ok, ahora sí, total length, quedamos que era entonces la multiplicación de el ancho de la pantalla por el número de renglones. Luego tenemos row height, que vendría a ser el alto de la pantalla entre el número de renglones. Luego vamos a tener el text size. Este primer text size se va a referir al de esta versión. Cuando se dan cuenta, el text size está súper pequeño. Vamos a hacer que sea una décima parte de nuestro row height. Ok, ahí está. Luego, el data file, que damos que es la ruta del archivo que vamos a utilizar, o el archivo propiamente que vamos a utilizar. Para eso vamos a utilizar Open Dialog, y aquí le podemos poner un texto, choose data file, punto. Ahora sí, ya que tengo la referencia del archivo, la voy a utilizar para extraer el texto por medio de load string, data file. Esto ya me va a entregar un string con todo el texto de nuestro archivo. En este caso data ya valdría todo este texto. Ahora, quiero romper todo este texto en palabras individuales, así que primero voy a imprimir el texto en InDesign. Entonces vamos a imprimir ese texto aquí. Por lo tanto, voy a ocultar mi rect solamente para que se vea el texto. Si yo mando esto para InDesign, aquí está, me va a pedir el archivo. En este caso el archivo lo tengo en... supongo que me aparece en recientes y aquí está, happier than ever. Le damos open y ahí está. Me acaba de imprimir el texto que extraje desde el archivo .txt. Bien, continuamos. Ahora, ya que tengo ese archivo de texto, voy a obtener un arreglo de todas las palabras. Que quedamos que era all words, que digan, es igual a bwords txt. O sea, lo que estamos haciendo es ese cuadro de texto que ya tenemos en Design, estoy obteniendo una referencia a él y estoy rompiendo el texto por palabra. Ahora, para lo que es soft, quedamos que era la longitud total, o sea, lo que era el número de renglones por el ancho de la pantalla, entre el número de palabras. De esta manera voy a saber cuánto mide cuánto espacio quiero que ocupe cada palabra. Bien. Ahora vamos a hacer la parte del conteo. A partir de aquí empezamos con el conteo de palabras. Entonces voy a hacer un ciclo for que itere por todas las palabras. Allwords.length ++i. Y aquí primero vamos a obtener una referencia de la palabra de la iteración actual. Luego vamos a extraer cuál es el texto de esa palabra. Por ejemplo, aquí en la primera iteración del ciclo for, la primera palabra es when. Entonces, cuando i vale 0,
str valdría bueno. Ahora vamos a preguntar, si por algún motivo la palabra llegara a ser una palabra vacía, vamos a saltarnos esa iteración del ciclo for. En caso de que sí tenga texto, entonces vamos a preguntar, oye, esa palabra, ¿ya la habíamos encontrado en nuestro hash list? Si ya la habíamos encontrado, entonces lo que vamos a hacer es obtener el valor de esa llave más 1. Entonces aquí le vamos a decir, primero vamos a ver el caso en el que no la habíamos encontrado. Aquí lo voy a poner en el else. Si no había encontrado la palabra, entonces la voy a agregar en mi hash list. Voy a agregar esa palabra y le voy a dar un valor de 1. ¿Por qué? Porque ya la encontré una vez. Por lo menos una vez ya estuvo esa palabra. Y en ese mismo momento voy a generar un nuevo color. En este caso, vrandom. Ahí está. Entonces, ya con esto generé un nuevo color y agregué la palabra en mi hash list. Pero, ¿qué pasa si ya estaba la palabra en el hash list? Entonces, voy a setear igual en string, que es la palabra actual de la iteración. Voy a obtener el valor que ya tenía. Por ejemplo, si ya había encontrado una palabra una vez aunque sea, este hash get me va a dar el valor de 1, que es el valor que inicialmente le había asignado. Entonces ese valor le voy a sumar 1. Y entonces ya tendría ahora a ese valor, a esa llave, ya le estaría asignando su valor antiguo más 1. Entonces ya valdría 2. Y así cada vez que encuentre dicha palabra. Una vez que ya terminé de recorrer todas las palabras, voy a remover mi cuadro de texto. Entonces, si vuelvo a correr este programa en InDesign, recientes, happier than ever, y entonces me doy cuenta que esta siguiente iteración no me entregó nada, ni siquiera el texto que tenía hace un momento. Voy a regresar ahorita a mi rect, ya. ¿Por qué ya no me entregó nada? Por esto. Porque una vez que ya conté todas las palabras, estoy removiendo ese cuadro de texto que había creado inicialmente. Bien, ahora sí, vamos a la parte de crear los visuales. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí ya en Draw es obtener un arreglo de mi hash list, pero por valor. Esto me va a entregar un arreglo ya ordenado a partir del conteo de las palabras. O sea, primero me va a entregar, en el elemento 0 de mi arreglo, me va a entregar la palabra you, porque se repitió 10 veces. Como siguiente elemento me va a entregar la palabra I, porque se repitió 6 veces. Luego do, to, what, it, me, porque se repitieron 3 veces. Ya me lo va a entregar ordenado. Esto de aquí. Entonces, ya que tengo esa lista ordenada, voy a hacer un ciclo for que itere por todos esos valores, que sería mientras c sea menor que la longitud de x. Vamos a obtener una referencia de la llave actual. Así. Voy a obtener el valor, que sería hashGetKey. Esto me estaría entregando en value el conteo, o sea, aquí valdría, por ejemplo, you, y por otro lado, value valdría 10. Luego vamos a obtener cuánto se supone que debe de medir esa palabra, o sea, este rect que está aquí, cuánto debe de medir. Recuerden que sof era la unidad de al ancho, entonces el ancho por el valor nos estaría dando ahora sí el ancho real de nuestro rectángulo. Luego el mensaje que quiero imprimir, en este caso lo que estoy haciendo es imprimir la llave, 2 puntos, espacio y el valor. Entonces es lo que voy a hacer justamente. La llave, 2 puntos, espacio y el valor. Luego, voy a hacer esto, sí. Aquí voy a agregar el texto. bfill 000. Voy a generar aquí mi texto, que sería btext. Lo creo aquí.
esperen, estoy pensando, sí, crearlo ahí. No, aquí no lo voy a crear. Mejor vámonos un poquito más abajo. Ajá. Sí, aquí vamos a empezar con un B-Fill, pero ya con los colores que creamos aquí en nuestro arreglo de colores aleatorios. Entonces voy a acceder a uno de esos colores y ahora sí, lo que voy a hacer es empezar a hacer un while mientras tenga espacio por dibujar. ¿A qué me refiero con eso de mientras tenga espacio? Aquí, en este primer caso, you se repitió 10 veces y no hay problema. Lo que decimos es simplemente, nosotros tenemos hasta aquí a la izquierda un current x que vale actualmente 0. Significa que estoy hasta la izquierda, porque current x sale 0. Y el ancho de mi canvas es, me parece que de 800, si no me equivoco. Entonces le estoy diciendo, si el ancho de este rectángulo es menor que 800, simplemente dibújame el rectángulo. Eso está fácil. Pero ¿qué pasa con I? I, por ejemplo, no cabe completo y se está pasando a un segundo renglón. En el caso de I, lo que vamos a hacer, aquí para cuando yo terminé you, mi current x ya está hasta acá. Entonces voy a obtener cuánto es el espacio que me queda disponible. Digamos que aquí el espacio que me queda disponible es de 100 píxeles y ahí vale 300 píxeles. Entonces le estoy diciendo, a ver. Quiero que me crees aquí un cuadro de 100 píxeles porque es simplemente el tamaño que me queda disponible. Pero en el siguiente renglón me queda hasta de ver 200. Entonces, pues los voy a complementar en el siguiente renglón. Entonces es justo lo que vamos a hacer en esta siguiente lógica por medio de un while. Es decir, mientras el ancho sea mayor que 0, es decir, mientras todavía tenga algo que dibujar, voy a obtener cuánto es el espacio que me sobra en el renglón actual en el que estoy, que sería el ancho menos current x menos 1. Este menos 1 solamente es como un segurito de que no me vaya a aparecer un error de bounding box. Luego, si el espacio que me queda disponible es mayor que el ancho de mi rectángulo, entonces simplemente lo que voy a hacer es dibujar un rectángulo del ancho del rectángulo, justamente. Entonces aquí vamos a ponerle ok, aquí vamos a crear un rectángulo brect current x current y se va a referir más al renglón en el que estoy. Recuerden que ya tengo el alto del renglón, entonces current y va a ser el número de renglón multiplicado por el alto del renglón. Como les dije, en esta versión sí vamos a utilizar solamente el ancho de nuestro rectángulo. ¿Y cuál es su alto? Pues row height. Vientos. Si sí se cumplió esa condición, a current x le voy a sumar el ancho de mi objeto. Y al ancho de mi objeto le voy a restar su propio valor para que quede en 0. Bueno, más bien aquí le puedo decir directamente 0. Y listo. ¿Esto qué va a hacer? Que si se hace esto, la próxima vez que se repita el while, width ya vale 0. Y como 0 no es menor que 0, ya va a terminar esa iteración. Bueno, va a terminar ese loop, más bien. Ahora, ¿qué pasa en el else if? El else if es cuando más bien es un else directo. El else es cuando el ancho es menor o igual. Más bien el remaining, el espacio disponible es menor o igual que el ancho de mi rectángulo. Entonces, en ese escenario voy a generar un rectángulo precisamente del espacio disponible que me queda. Lo único que me queda lo voy a utilizar. Entonces, la posición en X y en Y sería la misma, current Y, row height. Pero para el ancho voy a utilizar mi remaining, el espacio disponible que me quedaba. Y ahora sí, row height por acá. Ok. Ahora, en cuanto a current x, lo voy a regresar a 0. Es lo que les decía, es una vuelta de carro. Ya terminé, me voy a regresar otra vez al inicio. Voy a incrementar en 1 el renglón, me voy a ir a un renglón abajo.
Y al ancho que tenía disponible, con lo que les decía, si tenía un ancho de 300 y me gasté 100 píxeles aquí, pues a ese ancho le voy a restar el remaining, que en este caso, en este ejemplo era 100, y el ancho va a ser de 200. De tal manera que se va a volver a regresar acá y va a decir, ¿200 es mayor que 0? Sí. Y va a volver a ejecutar esto. Siempre que haya espacio disponible, se va a repetir esto aquí. Y bueno, me parece que estamos bien hasta aquí. Vamos a probar. Entonces vamos a correr esto, Adobe InDesign. Recientes. Happier Than Ever, que está aquí. Esperamos un ratito, esto se puede tardar un poco en lo que genera todos los rectángulos. ¿Saben qué me faltó también por acá? El texto. Entonces, en lo que está esto, en lo que está esta primera versión de que les voy a mostrar ahorita, que va a ser algo como esto, pero sin los textos, pues vamos a agregar los textos. No, entonces, por acá, en este mismo punto podemos agregar, ahora sí, nuestra variable de texto, que sería btext. El mensaje que quiero dibujar en current x plus 5. Solamente es un como mini, ahí está, un como mini margen el que le estoy agregando al texto. Current y multiplicado por row height. A esto le voy a sumar 5 y le voy a dar un tamaño al cuadro de 200 por 200. Y esto mismito lo voy a hacer por aquí. Ok, bien. Entonces ahora sí, vamos a volver a probar esto. Vamos a salvarlo, a probar. Adobe InDesign. Y con esto, según yo, ya debería de estar el... ¿Qué? Ya me debería dar la versión con los textos de cuántas veces se repitió cada palabra. Y entonces en este escenario habríamos llegado aquí, al póster de la izquierda. Esta es una visualización, ya se vale que nos quedemos con esto, incluso ni siquiera es necesario que agreguemos realmente los textos, a lo mejor queremos que sí simplemente sea un póster abstracto en el que uno no sepa exactamente a qué se está refiriendo cada uno de los colores, pero bueno, eso ya es cuestión de diseño de ustedes, pero bueno, entonces vamos a hacer el pequeño paso que nos falta para poder pasar de este tipo de póster a este siguiente tipo de póster. Entonces, como les dije, aquí lo que pasó es que todos mis textos quedaron de color, del mismo color que su texto contenedor. Aquí fue un pequeño error de cálculos, pero bueno, ahí están los textos. Solamente bastaría con que le cambiamos aquí el color a negro para que ya nos respetara, ¿no? Para que sí existiera el contraste de color entre el fondo y el texto. Pero ahí está. Ahora sí, vamos a hacer el pequeño paso que nos falta para pasar al otro tipo de póster. Entonces, por ahora voy a comentar estos dos. Y entonces, ahora sí, vamos al último escenario. De hecho, también voy a comentar este y este. Ok. Entonces, en el último escenario, de hecho sí voy a recuperar este texto ahora que lo pienso. Lo voy a poner por acá. Y este también lo voy a poner por aquí, donde estaba. Donde tenemos esto, aquí y acá. Entonces también vamos a copiar este, lo voy a pegar por acá. Bien, entonces ya tenemos aquí el texto, el puro texto. Si dan cuenta, comenté el dibujado del rectángulo, no importa. Lo que voy a hacer es ocupar precisamente estos valores para aplicárselos a mi cuadro de texto, pero no sin antes convertir este cuadro de texto en un outline. Outline true. Esto me va a convertir mi texto de un objeto de tipo texto, me lo va a convertir en un objeto de tipo path. O sea, va a ser ya algo más parecido a un objeto que podemos crear con la herramienta pluma, por ejemplo. Entonces ya.
ambos textos los convertí en outlines. Ahora lo único que tengo que hacer es aplicar estos valores, pasárselos a este objeto de tipo outline. Entonces aquí puedo decir b transform image de mi outline. Quiero aplicarle los valores de justo los que tengo aquí. Hasta los voy a copiar. Tal cual estos valores. Pero, esto va a hacer que mis palabras queden súper pegadas. Y si se dan cuenta, en este póster sí existe el padding. Entonces, para respetar esta parte del padding, lo que voy a hacer es... aquí, a current x le voy a sumar el padding que ya habíamos creado. A current y también le voy a sumar el padding que ya habíamos creado. Al ancho le voy a restar el padding por 2. Y lo mismo voy a hacer con row height menos padding por 2. Listo. Ya tenemos la versión de arriba. Pues vamos con la versión de abajo, que es prácticamente lo mismo. Esta de aquí. Lo único que cambia en la versión de abajo es que aquí, en vez de utilizar el ancho, utilizamos el remaining. Me parece que con eso estamos bien. Vamos a probar. Entonces, mandamos esto para InDesign. Recuerden, en esta versión ya no estoy dibujando los rectángulos, estoy dibujando directamente las palabras. Vamos a esperar tantito a que se cargue esto y me parece que con eso habremos terminado el ejercicio. Esperemos que sí. Pero bueno, entonces en este video, en lo que se carga, voy a regresar al código. En este video lo que vimos fue primero cómo poder contar las palabras, la reincidencia de palabras por medio de un hash list, que es justo lo que hicimos aquí. Y a partir de eso, el objetivo de este ejercicio principalmente también es que nuestro póster abarque el 100% de nuestra página. O sea, que se expandan de una manera tal que sí abarquen el 100% y que no nos dejen ningún hueco. Esto se adapta solito, entonces es lo padre del ejercicio. Y bueno, pues vamos a esperar nada más un poquito. Ahí está, ya terminó. Entonces, bueno, esta fue la versión que nos entregó a partir de querer poner las palabras. Aquí es el mismo principio, si se dan cuenta, you es la palabra que más abarca, luego es I, luego do, to, what, it, me, y bla, 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 bla. Pero bueno, esto sería todo por este ejercicio. Recuerden, si el video les gustó, no olviden darle pulgar arriba, suscribirse al canal, compartir. Y pues espero verlos muy pronto en el próximo video de Bernier's Code. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos. Bye.